Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Daisy y hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes el unboxing, configuración y tutorial de la nueva impresora DTF ProColor K8. Si has estado buscando por una impresora DTF fácil de utilizar, compacta pero lo suficientemente potente para dar vida a tus ideas creativas, esta puede ser la que has estado esperando. Con este impresor vas a poder personalizar una gran variedad de artículos, incluyendo playeras de diferentes tipos de tela y no importando el color. La impresora DTF ProColor K8 es compacta, fácil de utilizar y mantener, lo que la convierte en una opción perfecta para principiantes o entusiastas DIY. En este video veremos cómo viene empaquetada, qué es lo que viene en la caja, lo fácil que es configurarla, mis primeras impresiones y proyectos con esta nueva máquina. Así es que comencemos. Esta impresora DTF ProColor K8 está diseñada pensando en pequeñas y medianas empresas. Es perfecta para quienes desean iniciarse en la impresión DTF, ofreciendo facilidad de uso, bajo mantenimiento y un alto rendimiento. Ideal para llevar tus proyectos personalizados al siguiente nivel. Esta impresora trae varias características avanzadas que la hacen destacar en el mercado. Por ejemplo, configuración de tinta con un solo clic. Simplifica el proceso de carga de tinta con un sistema intuitivo y sin desorden. Más adelante te voy a mostrar. Recuperación automática de tinta residual. Circulación de tinta blanca. Sistema de protección del cabezal de impresión. Cortador de película para corte preciso y sistema de autolimpieza. Como pudiste ver en el desempaque, esta impresora viene bien equipada, viene con todas las herramientas necesarias para comenzar a hacer tus personalizados. Por ejemplo, este es el horno para DTF. Está muy bonito y práctico a la vez. Y esta es la caja de los accesorios de montaje. Y mira qué bonitos, todos vienen con su nombre, bien fácil de identificar para ensamblarlos en la máquina. Además, viene con unos magnetos muy bonitos que se los puedes poner a tu máquina. Se los voy a poner a la mía. Están bonitos. Y en esta caja viene el cable USB para conectar la máquina a la computadora, el dongle, y la memoria USB donde viene el programa e instrucciones. Y en esta otra caja vienen las herramientas extras o herramientas de repuesto. También aquí abajo trae unos embudos para poder rellenar la tinta. Acá en esta otra caja vienen las herramientas de limpieza, las jeringas y hisopos, y acá abajo vienen unos cartuchos con sus mangueras y un contenedor para el desecho de tinta. Y en esta otra caja viene el rollo de la película transparente para imprimir los diseños. Con este rollo vamos a poder imprimir una infinidad de diseños. Este rollo es de 8.3 pulgadas de ancho. Y en esta bolsa vienen otras herramientas de repuesto. Guardémoslas en un lugar seguro ya que estas herramientas son delicadas. Bueno, ahora vamos a comenzar a configurar el impresor y lo primero que debemos hacer es remover esta abrazadera amarilla. Lo vamos a desatornillar con cuidado a que el tornillo no vaya a caer adentro de la impresora. Ahora vamos a instalar el rollo de film transparente para impresión. Vamos a remover estos tornillos. Luego vamos a colocar estos brazos que vienen en la caja de herramientas de montaje y vamos a atornillarlos.
en el mismo lugar en donde removimos los tornillos. Asegurémonos que quede bien apretado. Ahora vamos a colocar el otro y asegurémonos que las rueditas esas de metal vayan hacia adentro. Ahora vamos a colocar el rollo de film transparente para impresión en DTF. Y vamos a asegurarnos que el film o la película quede con el lado mate hacia arriba y el lado brilloso hacia abajo. También alineémoslo completamente al extremo derecho de la impresora. Ahora vamos a instalar la cortadora de film o la cortadora de la película transparente. Vamos a aflojar los tornillos solamente un poquito y luego colocamos la cortadora. Aprieta los tornillos del lado de abajo si es necesario. Ahora vamos a conectar el impresor a la electricidad y también a la computadora utilizando el cable USB. Luego vamos a encender la impresora. Luego apretemos el botón de encendido de enfrente. Ya cuando deje de hacer ese proceso, vamos a alimentar el papel. Con la flecha hacia abajo, alimentamos el papel hacia adelante y con la flecha hacia arriba lo retrocedemos y luego con la navaja lo cortamos. Asegúrate que el papel tiene que estar al extremo derecho de la impresora. Ahora vamos a proceder a llenar los tanques de tinta. Este último es el color blanco. Y acá los tengo en orden. El cyan va primero, luego el magenta, negro, amarillo y blanco. Y vamos a utilizar estos embudos que vienen en la caja de herramientas o repuestos extras. Asegurémonos de colocar la tinta en el orden. Voy a comenzar por el cyan. Y así sucesivamente vamos llenándolos uno por uno. Recuerda que esta es tinta especial para DTF. Te los voy a enlazar abajo en la descripción de este video. Ya que hayamos terminado de llenar los tanques de tinta, vamos a proceder a llenar los cartuchos de tinta. Para eso vamos a utilizar las jeringas que vienen en la caja de accesorios de limpieza. Tratemos de utilizar una jeringa limpia para cada color. De esta forma no vamos a contaminar los colores. Después puedes lavar estas jeringas y guardarlas para reutilizarlas en el futuro. De esta misma forma vamos a rellenar todos los cartuchos. Después de haber llenado los cartuchos con la tinta, vamos a proceder a extraer un poco de tinta del tubo de desperdicio.
Ahora vamos a proceder a conectar el impresor con la computadora y también a instalar el programa. Conecta el cable USB, después la tarjeta USB color blanca y después el dongle color azul. Ahora nos vamos a la computadora y vamos a seleccionar la memoria USB color blanco que acabamos de poner en la computadora. Luego abramos los folders. Luego vamos a seleccionar el número 2 que dice Software and Drivers y vamos a seleccionar el que dice Epson L800 y sigamos las instrucciones en la pantalla. Ahora que ya hicimos ese proceso, vamos a instalar el programa ProRip. Vamos a seleccionar este archivo y siempre siguiendo las instrucciones en la pantalla. Una vez instalado, abramos el programa ProRip. Y acá en esta área es donde vamos a insertar las imágenes que vamos a imprimir. Pero antes hay algunos pasos muy importantes que debemos seguir. Y lo primero que vamos a hacer es cambiarle las unidades. Presionamos acá donde están estas tres rayitas en la esquina superior derecha. Acá donde dice escala unidad. Vamos a seleccionar ya sea milímetros, centímetros o pulgadas. Yo voy a seleccionar pulgadas. Luego volvemos a presionar ahí en esas tres rayitas y vamos a cambiar acá el lenguaje. Tú puedes escoger el lenguaje de tu preferencia. Yo voy a seleccionar inglés. Ahora, lo tercero que vamos a hacer es cambiarle el tamaño al área de trabajo. Vamos a presionar acá en este icono. Y acá vamos a cambiar las medidas. Por ejemplo, el film que yo voy a utilizar para imprimir mis diseños mide 8.375 de ancho. Como es un rollo, acá nosotros podemos ponerle las medidas que nosotros deseamos. Yo le voy a poner 12. Y acá voy a presionar OK. Ya tenemos acá el área de trabajo. Ahora vamos a proceder a insertar una imagen. Nos venimos acá a este icono que tiene esta montañita en la esquina superior izquierda. Abramos el folder en donde tenemos el diseño o imagen. Lo seleccionamos y lo abrimos. Y acá está ya el diseño. Lo que podemos hacer es acomodarlo a modo que quede adentro del canvas de trabajo para que haga una buena impresión. Voy a tratar de aprovechar el tamaño y hacerlo lo más grande que pueda. Ahora, si tú tienes medidas específicas que desees utilizar, ahorita te muestro a cómo hacer ese proceso. Seleccionas la imagen y te vienes acá a la esquina inferior izquierda y acá vas a ver estas barritas. Acá tú puedes ponerle el tamaño deseado. Ya que le hayas cambiado las medidas, siempre seleccionado, nos venimos a la derecha y acá vamos a asegurarnos que tenga tres capas. La capa de colores que dice RGB y luego dos capas color blanco. Esas dos capas tienen que estar seleccionadas a donde dice blanco debajo de cualquier píxel de color. Las dos tienen que estar igual. Ahora, si solo tienes una capa color blanco, te recomiendo que agregues otra utilizando acá este símbolo de más. Capa de colores y dos blancos. Ahora te vienes a la capa de color. Ahora vamos a proceder a imprimir. Presionas acá arriba en el centro a donde dice RIP. Luego presionamos acá donde dice configuración del controlador o driver setting. Acá donde dice combinación vamos a seleccionar B1440 por 1440 dpi. Luego presionamos OK. Luego nos desplazamos hacia abajo y acá es muy importante seleccionar modo espejo. Cada vez que estamos imprimiendo diseños para DTF tienen que estar en modo espejo, sobre todo pues cuando tienen texto. Luego presionamos imprimir. Estoy muy emocionada por ver cómo va a ser nuestra primera impresión. Si te gustaría saber más sobre este impresor DTF de la marca Procolor,
Te invito a que veas la descripción de este video y aquí allí te voy a dejar el enlace. Ahorita está en Kickstart, pero pronto estará en el mercado. Este impresor DTF compacto es perfecto para principiantes y para pequeños negocios. El mantenimiento de este impresor es mucho más fácil. Y como ves, está haciendo una impresión muy nítida. Al terminar, presiona la flecha hacia abajo para alimentar el film hacia adelante. Luego lo puedes cortar fácilmente con la navaja que ya está allí incorporada. Y ya tenemos acá la impresión muy bonita con su capa color blanco en la parte de atrás. Ahora vamos a aplicar el polvo DTF al diseño. Para eso estoy utilizando una bandeja de hornear galletas. Puedes utilizar cualquier contenedor que tú desees y voy a utilizar el polvo DTF de ProColored. Coloquemos el polvo a modo que cubra el diseño completamente. Yo estoy siendo generosa al echar el polvo encima del diseño y no te preocupes que el polvo que sobra lo podemos volver a colocar en la bolsa para reutilizarlo para futuros diseños. Ya que hayas cubierto el diseño completamente con el polvo, trata de remover el exceso. Ahora voy a proceder a curarlo. Y para eso vamos a utilizar el horno para DTF ProColored. Y lo vamos a curar a temperatura de 120 grados Celsius por 180 segundos. Y ya está. Ahora lo vamos a remover utilizando la ventosa que viene con el horno. Está curado, muy bonito. Está listo para ser prensado en una playera o cualquier otro artículo. Y como tiene una capa color blanco en la parte de atrás, puedes prensarlo en cualquier color de tela. También puedes prensarlo en algodón, poliéster, mezcla, etc. Bueno, ahora voy a pasar a prensarla a una playera para que veas el resultado. Esta es una playera color blanco de algodón y la voy a prensar por 10 segundos primero para removerle las arrugas. Luego la voy a limpiar con un rodillo removedor de pelusa. Ahora voy a alinear el diseño. Unas 3 pulgadas abajo del cuello. Luego voy a colocar una hoja de teflón encima. También podrías utilizar papel de carnicero. Luego voy a prensar a 320 grados Fahrenheit por 40 segundos. Ya que haya prensado, la vamos a dejar que enfríe completamente para poder remover la película transparente. Y acá tenemos ya la primera camiseta personalizada con las impresiones DTF que acabamos de elaborar utilizando el nuevo impresor DTF ProColor K8. ¿Y qué te parece? El proceso fue fácil y sencillo y mira qué hermosa quedó. Los colores muy vívidos y el estampado muy bonito. Está bien delgado y como si estuviera impregnado en la tela. Me encanta. Mira qué bonito. Y esta fue una playera en algodón, 100% algodón. Y mira, quedó muy bien. Una gran diferencia al sublimado, porque con el sublimado solo podemos hacerlo en poliéster y no en colores oscuros como con DTF. Acá tengo esta que fue impresa en un color más oscuro y quedó muy bonito. Las letras no se ven muy bien porque las imprimí en color café. Tuve que verlas impreso en color blanco o en otro color que se pudiera ver mucho mejor. Pero mira, las flores quedaron muy bonitas en una playera más oscura. Y no solo podemos personalizar playeras, pero hay una gran infinidad de artículos que tú puedes personalizar. En mi canal yo tengo un tutorial
de 10 artículos que puedes personalizar con impresiones DTF, así que te invito a que lo veas. Yo personalicé unas mantas de cocina muy bonitas que te las voy a mostrar. Mira qué hermosas quedan. Estas mantas de cocina son de algodón. Mira qué hermosas. Me encantan los colores. Estos diseños los adquirí de Creative Fabrica. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Estoy muy contenta con el desempeño de la impresora DTF ProColor K8. Está pendiente porque pronto traeré más tutoriales de personalizados utilizando esta impresora. Espero que este video te haya servido para que veas lo fácil que es crear impresiones DTF con la nueva impresora DTF ProColor K8. Si te gustaría saber más sobre este impresor, abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Ahorita la tienen en Kickstarter, pero pronto saldrá al mercado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y aprieta también la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos. También puedes apoyarme compartiendo este video. Gracias por tu visita y hasta la próxima.